días y bienvenidos al programa. El día de hoy, Ocurre Ahora, es un programa especial. En cualquier momento, nos informa Sofía Gallegos, nuestra reportera, se presenta el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, en una conferencia de prensa. Vamos en vivo y en directo hasta este ambiente de la PCM con nuestros reporteros y equipos. Como siempre, a través de la prensa, a los millones de peruanos que nos miran. He tenido una conversación extensa, respetuosa, con la señora Presidenta de la República. Hemos hablado de las políticas públicas que interesan al país, de los objetivos de este gobierno y también, por supuesto, hemos hablado de la crisis política reciente que viene siendo motivo de un especial seguimiento, especialmente a cargo de ustedes, los señores periodistas. Como ustedes saben, acabo de llegar de Toronto e inmediatamente me he puesto al servicio del país nuevamente para revisar lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer. Y es por eso que yo quiero recalcar en primer lugar que mi vida y mi trayectoria profesional siempre han estado marcadas por la ética y por el servicio al país, por el respeto irrestricto al Estado de Derecho y su defensa efectiva, y la lucha frontal contra la corrupción y contra toda artimaña que atente contra la estabilidad y la democracia. Con la presidenta Boluarte hemos defendido de manera incansable el Estado de Derecho en el Perú y hemos enfrentado a la violencia y a los violentos, permitiendo que el día de hoy podamos tener las bases sólidas para construir un país en libertad y en democracia. Pero sin embargo, en las últimas horas el país ha sido testigo de un complot, de una conspiración contra el presidente del Consejo de Ministros. Una operación ciertamente mediática y política planificada durante meses y en la que participaron diversos personajes que actúan desde la sombra y que tienen intereses personales subalternos, utilizando algunas veces como descolmatadero concretamente a un programa de televisión que se ha emitido los días domingos. Ha pretendido falsamente hacer creer a la población de que Suscrito había intervenido en la contratación de una persona o de varias personas, cuando se ha demostrado que ello no solamente no es cierto, sino que es y una patraña. Ante el país. Hola. No funciona el audio. ¿No funciona el audio? No se ha producido ninguna contratación irregular. Acá no pido ninguna confabulación ni favoritismo para nadie. Esa ha sido la nota que siempre he establecido para quienes trabajan y para el suscrito en esta gestión. Para lograr sus objetivos, quienes siempre me han querido fuera del gobierno, hace varios meses, desde el día 1 que asumí la presidencia del Consejo de Ministros, no han dudado incluso en editar un audio con el velado propósito de manchar mi imagen. Y en este momento yo hago un público llamado a todos, a las autoridades y a los propios medios de comunicación para proteger la salud, la seguridad y la vida de la ciudadana Pinedo, quien ha expresado en reiteradas oportunidades que ese audio que de manera maledicente fue presentado en un medio de comunicación, efectivamente se produjo, pero en el año 2021. Por supuesto que me someto a todas las investigaciones que correspondan. Aquí lo que siempre ha existido, felizmente, con identificados pseudoperiodistas, es la generación planificada y concertada
de informes escandalosos para que al día siguiente se creen e instalen carpetas fiscales contra suscritos. Así ha funcionado. Casi todos los domingos, ¿no?, en confabulación con aquellos corruptos que hoy día están acogiéndose a la colaboración eficaz, han estado filtrando audios y documentos con el único objeto de deshacerse del presidente del Consejo de Ministros. Y esta actitud, no solamente delincuencial, de la que siempre me he sabido defender y me seguiré defendiendo, con el aplomo que me da la rectitud que viene de mi hogar y con la sana convicción de que esta agenda burda no puede afectar la gobernabilidad del país. Que se realicen todas las indagaciones y peritajes que sean necesarios. Acá un perito no es un experto que de manera rápida es llevado a un medio de comunicación para opinar. Acá quien tiene que realizar el peritaje es el Ministerio Público, que ya me notificó, dicha sea de paso, y me voy a someter, por supuesto, a todas las indagaciones. Pero el peritaje va a ser absolutamente claro respecto a la manera burda en la que estos audios han sido editados y presentados ante la opinión pública. Yo quisiera también preguntar a algunos directores de estos programas periodísticos cuántas veces se han reunido con Jaime Vizcarra. Y estoy seguro que vamos a tener más de una sorpresa. Es por ello que asumiré con la misma responsabilidad y coraje con el que hace más de un año acepté desempeñar este alto cargo, por la confianza de la señora Presidenta de la República, en una coyuntura extremadamente difícil. Y para dejar bien claro el tema de los audios y toda esta información que los medios están difundiendo, yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación. Pero aquí se tiene que investigar todo. El origen de los audios, las imputaciones falsas sobre el suscrito y sobre todo el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad en el país. ¿Qué pretenden? ¿Que regresemos al caos, a la discordia? ¿Que el país vuelva a caer en manos de la violencia? Eso no lo vamos a permitir. Y hemos derrotado 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Ya lo hemos hecho. Y les hemos ganado hoy en la calle. Y no exagero al decir que esta coyuntura que nos tocó vivir el año pasado ha sido extremadamente difícil. Pues había que estar dentro del gobierno para conocer la dimensión y la gravedad de una crisis que se había iniciado con la pandemia de la COVID-19, que provocó la muerte de 200.000 peruanos, nunca hay que olvidar estas cifras del señor Vizcarra, y a la que sucedió una inestabilidad política generada por un gobierno como el de Pedro Castillo, contrario a la inversión, que buscó reiteradamente cambiar la regla de juego, que paralizó al país y pretendió dar un golpe de Estado con imprevisibles consecuencias y con toda la amalgama de corrupción que hoy día vemos en los pasillos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Con esfuerzo, lo repito, e hidalguía logramos mitigar y superar diversas emergencias que nos golpearon a todos y a un descontento social que venía arrastrando a nuestro país desde hace varios años y que había puesto en jaque, lo repito, la gobernabilidad democrática. Una estabilidad que hemos conseguido, y lo acabo también de decir, en Toronto, y que algunos, lo repito, pretenden minar desde la sombra. Esta estabilidad hoy nos permite concentrarnos en los grandes objetivos del país: la lucha contra la inseguridad ciudadana, el impulso económico, el destrabe de grandes proyectos como Chavimochi 3, a que yo personalmente le puse todo el punche para que salga adelante, el proyecto especial Chinecas, Alto Piura, Majesigua 2, entre otras obras que van a asegurar el crecimiento y el progreso del país. Hoy muchos empresarios han vuelto a ver al Perú como un destino atractivo para sus inversiones. Miles de peruanos pueden recibir atención médica en los hospitales. Hoy podemos ver ofertas laborales para nuestros jóvenes. A los funcionarios ya no se les cuestiona por falta de idoneidad.
A mí me pueden acusar de cualquier cosa, pero aquí me tienen. A mí que me revisen, yo no soy un corrupto. Miles de compatriotas en las zonas santoandinas y en la Amazonía reciben la atención y los servicios del Estado en sus lugares de origen. El camino no ha sido fácil. Hemos enfrentado diversos obstáculos, pero lo hemos hecho por el país. Hoy, las bajezas de nuestros adversarios políticos no nos amilanan. Por el contrario, nos impulsan a seguir trabajando por el Perú. Jamás, lo repito, jamás vamos a transar con la corrupción. Ese cáncer que lacera los bolsillos de los millones de peruanos. Y por estas razones que el día de hoy, en la conversación con la señora Presidenta de la República, ya he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Ello con dos objetivos. El primero de ellos, darle la tranquilidad a la Presidenta Boluarte para que pueda recomponer su gabinete como ella lo estime conveniente y pueda trabajar como se ha venido haciendo a favor de los menos favorecidos y siempre teniendo en cuenta esos tres vectores que vienen en un plan de gobierno y de acción. Hoy día un canciller desubicado ha dicho que va a haber otro plan de gobierno y de manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto lo debía haber hecho yo. Pero lo que yo sí puedo precisar en este momento es que la línea de acción está abierta. La inflación en el Perú va a ser de 3.5%. Nuestra economía va a crecer. La inversión minera va a ser exultante al igual que la pesca. Y esa es la herencia que nosotros, con el equipo de trabajo de la Presidenta Boluarte, hemos dejado para el país. Y yo quiero finalizar con una reflexión. Aquí todos estamos peleando. En el Congreso, las bancadas, a ver quién llega primero a presentar una moción de interpelación contra el premier Otárola. En el Ejecutivo, con algunas bancadas, no estamos viendo el riesgo que está ocurriendo en este mismo para nuestra democracia. Y ese riesgo se llama Antauro Humala. Yo anuncio que a partir de la próxima semana voy a salir a las calles a defender la democracia y a enfrentar y a confrontar a ese fundamentalismo violentista que no debe regresar a gobernar el país y que requiere, y con esto concluyo, un sentimiento de unidad nacional. Aquellas fuerzas democráticas que están en el Congreso en este momento, yo les pido un momento de reflexión para que se unan, para que establezcan puentes de acción política, para que vean el bosque y no el árbol, y para que no lamentemos en los próximos meses el haber tenido que entregarle a un país no solamente a los violentistas y a aquellos que lo quisieron llevar al abismo, sino también a aquellos que por el momento están quietos, pero a la vez muy activos, conquistando mentes y afectando, gracias al Jurado Nacional de Elecciones, los estándares mínimos de lo que debe ser la democracia y un Estado constitucional de derecho. Esta vez me pongo al servicio del país, pero desde la calle. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes. Palabras de el hasta ahora renunciante, premier Alberto Otárola. Hay que destacar que durante esta breve presentación ante la prensa ha tenido frases en las que, por ejemplo, ha responsabilizado de todo lo ocurrido, incluyendo de la revelación de este audio, a Martín Vizcarra. Ha dicho con claridad, es un complot de Martín Vizcarra. Él sería esa fuerza oscura a la que se refería en algunos de los tweets que había publicado. También ha dicho que le sorprende que se haya mencionado a Nicanor Boluarte, porque evidentemente de lo que se hablaba era de una pugna de poder en el entorno más íntimo de la presidenta, entre el señor Otárola y el hermano de la mandataria. Ha dicho que no, que el señor Boluarte no está involucrado, por lo menos desde su perspectiva, en esta trama o en este complot. También ha dicho que presenta, en efecto, su renuncia, no sin antes lanzarle un comentario bastante directo y duro al canciller, quien en efecto, en una reunión hoy en Palacio de Torre Tagle, decía que la presidenta listaba la renovación del gabinete, una suerte de segundo aire o de segunda oportunidad, que era lo que iba a pedir Dina Boluarte
al pueblo peruano. Él ha dicho que él, Alberto Otárola, es el que debía haber anunciado ello y no el canciller. Lo ha llamado incluso desubicado y ha dicho que el verdadero peligro para el país hoy por hoy es la candidatura de Antauro Humala y que a partir de ahora se pone a disposición, por un lado, de la Fiscalía para las investigaciones que tendrán que hacerse sobre la situación de la señorita Yaciré Pinedo, para quien ha pedido garantías para su vida, pero además ha dicho que saldrá a las calles a defender la democracia y que le hace una exhortación a todas las bancadas en el Congreso para evaluar, ponerse de acuerdo y dejar las peleas insulsas para defender el sistema democrático. Esta ha sido la respuesta de Alberto Otárola a un escándalo que fue creciendo luego de que se difundieron unos audios que en un primer momento, él mismo ha reconocido. Él ha dicho que sí, que esa conversación no la ha negado y tampoco lo hizo Yaciré Pinedo. Lo que han dicho es que la conversación se llevó a cabo en el año 2021. Eso es lo que ha dicho el señor Otárola. Y que él está limpio, que no ha intervenido en la designación de Yaciré Pinedo como lo reveló en su momento el programa Panorama y como además la Contraloría ya había advertido sobre una designación irregular. También hay que mencionarlo. Hay una designación irregular que la Fiscalía tendrá que investigar a partir de lo que ha acontecido hasta el momento. Pero bueno, esas son las palabras de Alberto Otárola, quien no va más en la presidencia del Consejo de Ministros. Definitivamente en lo político había recibido un golpe muy fuerte y evidentemente todavía queda mucha tela por cortar en esta historia. Aquí no acaba la historia. La presidenta se habría reunido junto al señor Otárola, pero también junto al ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien sería o es a esta hora el más voceado para asumir las riendas de este gabinete, de este segundo aire que estaría pidiendo la presidenta de la República. Tenemos información de que en Palacio de Gobierno se encuentran todos los ministros que están en territorio peruano y Sofía Gallegos tiene la información al respecto. Adelante, Sofía, que ha estado toda la tarde cubriendo las incidencias en Palacio de Gobierno. Sofía, te escuchamos. Claro que sí, Mávila. Bueno, ya tenemos la renuncia, como bien lo hemos escuchado, del primer ministro Alberto Otárola. Pero lo que llama bastante la atención es que el primer ministro de Estado en llegar a Palacio de Gobierno y quien además, según fuentes del Ejecutivo, ha sido el señor Eduardo Arana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el primero en ser convocado, mientras la presidenta Dina Boluarte hablaba con Alberto Otárola. E incluso se habla que los tres habrían estado reunidos, por lo cual se podría decir que sería el perfil para ser el sucesor de él como presidente del Consejo de Ministros. Pero llama mucho la atención porque, más allá de haber escuchado el pronunciamiento de Alberto Otárola, los diversos medios de comunicación hemos intentado abordarlo, pero nos han cerrado la puerta de la Sala de Acuerdo Nacional. No basta con escuchar, por supuesto, sus declaraciones. Hay muchas interrogantes con respecto a lo que él ha señalado, más allá si hay un complot o no que involucraría, según lo que él ha dicho, al expresidente de la República, Martín Vizcarra. Pero lo cierto es que hasta el momento las expectativas aquí en Palacio de Gobierno y sobre todo en PCM es que en breve, o en todo caso mañana a primera hora, ya luego de haber sido aceptada la renuncia de Alberto Otárola, tengamos, por supuesto, la toma de juramento por parte de la presidenta Dina Boluarte al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Llama bastante la atención como un ex primer ministro como Alberto Otárola haya calificado al canciller como desubicado. Hemos estado desde muy temprano, desde las 5:40 cuando llega el señor Otárola a Palacio de Gobierno, y a los 40 minutos hemos tenido este pronunciamiento por parte del canciller, quien justamente manifestaba el relanzamiento de un nuevo gabinete que se pueda ajustar a las reformas políticas que busca el gobierno, y además calificó de horas bastante complicadas porque desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía, él ha dicho, la presidenta se ha reunido con todos los ministros de Estado. Ya era evidente que desde el Ejecutivo se aceptaba o se iba a pedir en todo caso la renuncia del primer ministro Alberto Otárola. Ya con esto, por supuesto, podríamos decir que vamos a conocer al próximo primer ministro, pero Eduardo Arana sería el perfil más idóneo para encabezar el gabinete ministerial. Bueno, sin duda, a parecer, de acuerdo a las investigaciones que incluso el programa Ocurre Ahora ha
publicado con respecto a un contrato por más de 53.000 soles, y tú lo comentabas, Mávila, y tu equipo periodístico, a 2 personas con las que se reunió previamente, y 3 días después también ocurre lo mismo. Estamos hablando de una modalidad muy similar. Si bien es cierto, Alberto Otárola lo ha hecho con la señorita Yasiré Pinedo, quien ella ha confirmado ante los medios de comunicación que fue su pareja. Exacto. Pero está algo muy similar pasado con el señor Eduardo Arana. Definitivamente esto involucra a todo un país que está indignado en este momento. Completamente de acuerdo contigo, de la población, Sofía. Con los impuestos de los peruanos. Así es, aquí hemos reiterado, porque no ha sido el único ministro involucrado en una situación similar, han sido varios. Y lo hemos dicho desde aquí, este gobierno parecía que los ministros, por lo menos, reemplazaban al Departamento de Recursos Humanos, no en una, sino en varias carteras. Algo que el señor Otárola ha dicho, además del complot de Vizcarra. Ahora, si fue un complot de Vizcarra, la presidenta, ¿en qué momento se ha pronunciado? Eso es algo que también llama la atención. Tenemos una presidenta muda. Es decir, en ningún momento hemos escuchado en una conferencia de prensa explicarle a la ciudadanía lo que estaba pasando. ¿Acaso Otárola no pudo conversar con esto inmediatamente lo ocurrido desde el domingo con la presidenta Boluarte? Ella no lo pudo haber respaldado ante lo que el señor Otárola ha llamado un complot del expresidente Martín Vizcarra. La relación con Yasiré Pinedo es una relación real y ya antes Otárola había negado. Si mal no recuerdo, había dicho incluso que la había visto una sola vez. Es decir, todo lo que ha dicho el señor Otárola, así como todo lo que ha dicho la señorita en cuestión, cuya contratación ha sido cuestionada por la Contraloría, va a tener que ser investigado con rigor. Pero definitivamente el desgaste político de Otárola nos lleva incluso a hacernos la pregunta, ¿en qué punto estamos y cuál soporte o cuál es el soporte de dónde se sostiene el actual gobierno de Dina Boluarte? Te hago una pregunta en directo porque se decía también y corrían rumores sobre la posibilidad de que sea una mujer la que lidere el gabinete. Se mencionó a Jania Pérez de Cuéllar, pero también a Beatriz Merino. ¿Has escuchado algún tipo de comentario en ese sentido? Desde las 5:40 que llegó Alberto Otárola, la visita inmediata a los minutos ha sido de Eduardo Arana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual hasta el momento sería el más voceado. No hemos visto a Jania Pérez de Cuéllar ni tampoco a la otra señorita, a la señora en mención, para poder justamente quizás decirte de que habría sostenido una reunión. La reunión ha sido clara entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, Eduardo Arana y el primer ministro, bueno, ya que acaba de renunciar, Alberto Otárola. Claro, la presidenta además en un tuit, desde el tuit de la presidencia, ¿no? Desde la cuenta en X de la presidencia decían, primero que la presidenta esperaría el retorno de Otárola, no nos olvidemos. Y luego con mayores reflejos salió la ministra de la Mujer encargada del gabinete y dijo, no, la presidenta le está pidiendo que retorne antes. En tiempos de virtualidad, con un gobierno que además ha promovido el uso de la virtualidad para justificar los viajes de la presidenta, que no tiene vicepresidente, llama mucho la atención que esto no se haya podido conversar entre las 2 personas más poderosas del país, porque hasta hoy entendíamos que era un binomio que era imposible de romper. No nos olvidemos que la presidenta Boluarte ha tenido como abogado al señor Alberto Otárola. No es una relación común y corriente con un presidente del Consejo de Ministros. Te pedimos, Sofía, que te quedes en Palacio, por favor, para tener mayores detalles en cualquier momento y retomar la comunicación contigo. Muy bien, nosotros vamos a mostrarles ahora a compartir con ustedes un informe que hemos preparado. Esta es la fotografía que compartía más temprano Yasiré Pinedo sobre su relación con Martín Vizcarra. Una relación a través del señor Figueredo, quien era en su momento un gerente en COFOPRI, funcionario en COFOPRI, pero muy allegado al entorno del expresidente. Para corroborar en efecto la verosimilitud de esta fotografía, revisamos que en algunos de los videos que Martín Vizcarra cuelga en su cuenta en TikTok hay semejanzas entre el entorno, digamos, la mueblería, en fin, la decoración que vemos en esos videos y lo que se puede apreciar en la fotografía de esta
nueva protagonista de la crisis política, que aparentemente no es la primera vez que obtiene contratos con el Estado. Ya los había conseguido a través de una relación personal con este señor Figueredo, que se ha convertido en otro personaje, probablemente secundario, pero personaje finalmente de esta telenovela que en el fondo esconde una grave crisis política, un grave problema de institucionalidad. Estamos frente a un gobierno en el que un complot ejecutado por un expresidente puede poner en serios aprietos la gobernabilidad del país. Estamos frente a un gobierno así de frágil, así de débil. Vamos a la historia que Edgar Aguilar ha reconstruido de la participación de Vizcarra en toda esta historia. La señorita que ustedes ven en la fotografía con Martín Vizcarra es Yaciré Pinedo, quien inmediatamente difundido el audio que la comprometía en una relación sentimental con Alberto Otárola, salió a decir que esto era un complot. Ella ha entregado a la Fiscalía, ha dicho, algunos chats y los ha mostrado a la prensa también. Vamos a verlos y vamos a revisarlos. Este es uno, por ejemplo, de una conversación entre César Figueredo, este hombre de confianza de Martín Vizcarra, y ella, donde le dice, bueno, entonces, ¿qué vas a declarar en la Fiscalía? Que él te dio el trabajo. Intuimos que se refiere a Otárola. Ya, tú me dices qué hacer y yo te ayudo, pero tu amigo el ministro no hablará y entendemos que la alusión es al exministro de Defensa, al exministro que ha negado cualquier participación en la designación de la señora Yaciré Pinedo. Yo hablo con Martín para que lo llame. Es importante que nadie sepa que llegaste por mí. ¿Acaso era Yaciré Pinedo una infiltrada en el gobierno del señor Vizcarra a través de Figueredo? Yo hablo con Martín. Este es el segundo chat. Es importante que nadie sepa para que el chato, entendemos que la alusión es a Otárola, sienta presión y apoye. Vizcarra no puede hablar con Alberto, le responde Yaciré Pinedo. ¿Y qué cosa dice Figueredo? Ese miserable no le contesta. Yo creo que si él te da el puesto, me va a pedir que diga cómo llegué a Defensa. Y es que, ojo, Yaciré Pinedo, en algún momento de sus declaraciones, refiere que la reunión que sostuvo con Otárola era para interceder por Figueredo, para que el trabajo se lo dieran a él, a este ex hombre de confianza de Martín Vizcarra. Yo creo que sí, él te da el puesto, me va a pedir me va a preguntar o me va a decir cómo llegué yo a Defensa. Tú mueres cerrada que por tu CV, por una amiga, ya vemos, le dice Figueredo. Y vamos con el último, por favor, el número 4, ¿no? Le dice, por eso te digo, mejor por el lado de su hermano, él no va a ayudarte. Se refiere a Otárola. ¿Le dijiste que tenías ese video en el mensaje? Sí, pero él sabe que es pasado. Eso no lo va a asustar porque se habla del video, el famoso video de donde se había extraído este audio. Eso es lo que ella dice, que en realidad era un video más largo de donde se extrajo la conversación. Bueno, entonces, ¿qué vas a declarar en la Fiscalía? Que él te dio trabajo y ella le dice, tú me dices qué hacer y yo te ayudo. Estos chats comprobarían que la señora Pinedo trabajó, tuvo una relación con Figueredo durante el gobierno del señor Vizcarra, parece que también fue cercana a él, pero eso no quita que también haya tenido una relación cercana con el señor Otárola, que la había negado. Eso tampoco quita y que se haya registrado imágenes de un vehículo de la presidencia del Consejo de Ministros que había sido designado para uso exclusivo del Premier en la puerta de la casa de Yaciré Pinedo. No le dio trabajo, pero sostenían una relación sentimental. Ella ha dicho que duró una semana, pero por lo que hemos escuchado de la conversación, es prácticamente imposible que una relación en una semana haya llegado a tal nivel de intimidad. Ese es el escándalo y es la historia de Yaciré Pinedo, esta muchacha que ha tenido, para no decir mucha suerte en el Estado. Vamos a analizar este tema más allá, por supuesto, de la anécdota, de las relaciones de Pinedo. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Dina Boluarte, con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien se encuentra con nosotros aquí en los estudios? Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. El señor Otárola ya no va a presentarse en el Congreso porque su renuncia ya lo exime de todas las invitaciones que habían cursado los parlamentarios para que aclare la situación. Pero ¿cómo queda el gobierno de Dina Boluarte?
¿De qué manera se sostiene a partir de hoy? ¿Tiene aire para un segundo aliento? Yo creo que la situación es muy crítica para el país, no solo por la crisis ministerial, sino también por la forma en que se viene desempeñando el Congreso de la República. Acá hay dos corresponsables de esta gravísima situación que, hay que decirlo claramente, amenaza permanentemente el orden democrático y constitucional del país. Ciertamente, por ejemplo, los actos, hay que decirlo claramente, de encubrimiento de conductas delictivas en el Congreso, la ineptitud, la ineficiencia, la improvisación, la irresponsabilidad del gobierno, encima con estos escándalos de corrupción, claro, lo único que han hecho... propone una reflexión particularísima, porque probablemente si no conocíamos de esos audios, hoy no estaríamos hablando de la crisis. Pero a partir del domingo, ¿cómo cambia el escenario? La pregunta concreta es, ¿tiene aire Dina Boluarte? ¿Junto al Congreso o sin el Congreso? Yo creo que hay que hacer una revisión de lo que ha venido ocurriendo desde que accede al poder el golpista y corrupto Castillo. Cerca de 500.000 de peruanos se han ido del país. 22.400 millones de dólares en fuga de capitales, la más alta de nuestra historia republicana. Estas cifras reflejan el proceso de deterioro del país en el ámbito económico y en el ámbito constitucional, es decir, un golpe de Estado efímero, escándalos permanentes que vulneran el orden constitucional, ahora el intento de asaltar la Junta Nacional de Justicia de un parlamento que, reitero, impúdicamente encubre actos ilícitos y pretende destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por aplicar un criterio jurídico. Correcto. Entonces, acá lo grave es que nos estamos acostumbrando el avance de la corrupción y que la lucha contra la corrupción sea selectiva y que desde el Congreso solo se dirijan... Correcto. Se ha denunciado un complot y además se habla de un conflicto, de una suerte de medición de fuerzas entre quienes estaban con Otárola y quienes están con Nicanor Boluarte. Digo quienes estaban porque Otárola sale del escenario. Pero ese es un tema que yo le pediría analizar. La posición de la presidenta. ¿Tiene, repito la pregunta, aire la señora Boluarte para continuar como presidenta de la República o qué debería hacer? ¿Qué premier debería elegir en este momento si ella quiere finalmente llegar hasta 2026? Es que, Mávila, el problema es la presidenta Boluarte. Estamos apreciando que esta alta rotación de ministros no soluciona los problemas. La inexperiencia gubernativa, la falta de una defensa del orden constitucional, porque hay que decirlo claramente, cuando el Congreso amenaza, vulnera el orden constitucional, la presidenta, que tiene la obligación de defender el orden constitucional, no dice se nada calla. Y no ha dicho nada ahora tampoco. Es peor, exactamente, y es peor. Es una presidenta que se vende como democrática, pero no da cuenta de sus actos. Correcto, la presidenta ¿A usted le gustaría, por ejemplo, sí, entrevistar a la presidenta Boluarte? Pero por supuesto, y ella entonces, no da ¿por qué la presidenta huye de la prensa, no da conferencias de prensa? No es, pues, una auténtica presidenta si no que cumple con su rol constitucional. Gonzalo Banda decía, más temprano en otra entrevista decía, bueno, lo que tocaría es que la presidenta renuncie y convoque elecciones, porque esto es lo que debió haber sucedido cuando cayó Castillo y sin embargo se extendió, pero casi con una fragilidad que era esperable que en algún momento tocara fondo, como hoy parece estar tocando. ¿Usted está de acuerdo? Pero es que la presidenta lo planteó ante el Congreso, pero ella no honró su palabra, ni tampoco el gobierno, y el Parlamento festejó. Hay que recordar, Mávila, que el Parlamento en un primer momento aprobó la reforma constitucional para el adelanto de las elecciones generales. Yo creo que la presidenta tiene que ser consciente de la gravedad de la crisis, de la afectación de la reputación internacional del país, y tendrá que considerar ella si es que renuncia o no al cargo, porque si ella renuncia al cargo, de manera inmediata asume la presidencia el presidente del Congreso
con el propósito de adelantar las elecciones generales. En el escenario ideal, entonces, o en el escenario que vemos más próximo, ella va a intentar o va a tratar de llegar junto a las fuerzas políticas del Congreso. Ese ha sido el acuerdo tácito del que todos hemos hablado hasta 2026. ¿Cómo hacer para que el tiempo que falta para el nuevo proceso electoral sea un periodo de mayor calma? En fin, que haya una suerte de control de daños, si cabe, lo que ha ocurrido ahora. Se han hecho 2 cambios importantes en el gabinete. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, parecen mejor encaminados, de acuerdo a los especialistas. ¿Quién debería entonces ahora asumir las riendas del gabinete? ¿Qué perfil? Se habla de Arana, se habla de Beatriz Merino, se habla de Jania Pérez de Cuellar. ¿Se le ocurre a usted algún nombre? Pero yo vuelvo a lo mismo, Mávila. El problema no es la persona que va a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros. El problema es la presidenta Boluarte. ¿Y qué cosa le dice al país la presidenta Boluarte? La decisión de a quién pone la presidenta es de la presidenta Boluarte, sin duda. Y la presidenta Boluarte tiene que dar la cara al país. No podemos tener una presidenta que tenga estos hábitos y esta conducta antidemocrática. Entonces, el empoderamiento de la presidenta es fundamental, en primer lugar, pero sus elecciones hablan también por la presidenta. Una presidenta que comparte el poder con su premier es una presidenta anulada, una presidenta que no se ha pronunciado hasta ahora. Pero si ella hace una buena elección, ¿no la ayudaría en algo a demostrar que en efecto le importan los destinos del país y no solamente quedarse en Palacio de Gobierno? El problema no solo es la presidenta Boluarte, repito, lo es también el Congreso. Si tenemos un Congreso que aplica la lógica jurídica, que la fuerza bruta de los votos es la facultad que ellos tienen para destruir el marco constitucional, no podemos esperar mucho de este Congreso. Hoy lo que necesitamos es un premier. Hoy lo que se necesita es un premier que le hable con la verdad a la presidenta Boluarte y que plantee salidas, en primer lugar, a esta crisis de gobernabilidad. Y necesitamos un premier que no mienta. El uso de la mentira en el Perú prácticamente se ha normalizado. Y yo creo que eso es sumamente grave. La responsabilidad política va a ser del nuevo o de la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Correcto. Quisiera pedirle un tiempo para presentar una nota a propósito justamente de este enfrentamiento del que se ha venido hablando en el entorno más íntimo de la presidenta. Ante esa falta de indecisión o de empoderamiento de la presidenta, se mencionaba a Nicanor Boluarte y Alberto Otárola como los 2 Pepe Grillos que hablaban a los oídos de la señora Boluarte. Esta es la nota que ha preparado Igor Malca. Más que nunca sobrevuelan Palacio, olfatean a los caídos y tienen mucho apetito de poder. En esta esquina, Alberto Otárola. En esta otra, Nicanor Boluarte, el hermano de la jefa de Estado que parece haber dado el knockout al presidente del Consejo de Ministros, pero no puede cantar victoria. Es una victoria que creo que lo deja bien dañado, ¿no? Casi como que parecería una victoria pírrica. Las grietas asoman, el Ejecutivo está fraccionado. Otarolistas y nicanoristas, si se les puede llamar así, conviven con otras cuotas de poder como la de APP. Claro que existe una pugna de poderes, me imagino, dentro del Ejecutivo, que creo que va a tener que ser resuelta. Otárola y Boluarte se masticaban pero no se tragaban y en más de un momento se han necesitado al punto de tener que poner la mejor sonrisa. No ha intervenido en ninguna actividad o cosa similar al interior del gobierno. Otárola ha tenido que salir al frente en más de una ocasión cuando se revelaban las intromisiones del hermano de Dina Boluarte en el aparato estatal. Ahora la paz del silencio se ha roto, la guerra está declarada y pasan a la historia defensas como esta. Considero que es una persona decente. Otárola está cercado políticamente por el Congreso, hasta sus aliados van quitando cuerpo. No, el señor Otárola mintió y eso queda claro para todos los peruanos. Boluarte, por su parte, pasa a un primer plano. No solo deja atrás su perfil bajo, sino que hasta se le vincula con personajes como Martín Vizcarra. Hay mafias organizadas que quieren tomar el control del Ejecutivo. Tras asumir la carga política, al jefe del gabinete se le viene una andanada de denuncias constitucionales. Al margen de las responsabilidades de Alberto Otárola, lo que ha revelado esta crisis es la lucha interna que hay en Palacio de Gobierno. Dina Boluarte está entre la espada fraterna y una pared ciertamente leal que la ha venido sosteniendo hasta ahora.
Hay quien ve que la jefa de Estado ya optó, y no solo eso. Para una presidenta tan lenta en tomar decisiones, esta respuesta el domingo, apenas salió el reportaje, la señora Boluarte no reacciona así. Y lo que hace pensar es que la señora Boluarte estaba detrás de esta, ¿cómo llamarle?, operativo para bajárselo al premier. A primera hora de la mañana, 1 a 1, llegaban los integrantes del gabinete convocados a Palacio de Gobierno. Con fuentes de Ocurre Ahora se puede perfilar una distribución así. Entre los afines del hermano de la mandataria están los ministros Daniel Maurate, Eduardo Arana, Walter Astudillo, Rómulo Mucho, Miriam Ponce, Jennifer Contreras y Julio de Martini. Son familiares que tienen poder, que cumplen funciones, pero que no tienen representación oficial legal, como el caso de Nadine Heredia. No son funcionarios, pero hacen lo que les da la reverenda gana. Y sobre todo en el caso de él, que es más discreto, más sutil. Entre los cercanos a Otárola están José Arista, Víctor Torres y Juan Castro. Su inminente salida del Ejecutivo podría dar paso al inicio de hostilidades. Tiene mucha información y mucha sangre en el ojo. Y las dos te hacen un cóctel bien explosivo, ¿no? Entonces algo va a ocurrir. Pero también tiene acusaciones compartidas. Estaría por comenzar la era Nicanor. O sea, del agua mansa niégame Dios. Nadine Heredia era mucho más obvia, pero este señor pasa piola, pasa abajo. O sea, es mi hermano, pero no sé nada. La pugna de poderes distrae a quienes deberían tomar decisiones para solucionar el sinfín de problemas que tiene el país. Se daña así también la ya alicaída figura presidencial. La presidenta ha defendido a su hermano, ¿no?, en varias ocasiones, y el señor Otárola ahora se despide diciendo que el señor Nicanor no tiene nada que ver en esto, que tiene una muy buena relación. ¿Qué hay que hacer con el hermano de la presidenta? Bueno, hay que investigar. Y este Parlamento, a pesar de todas las denuncias, ha sido incapaz de formar, por ejemplo, o de constituir una comisión investigadora ante gravísimas denuncias en las cuales el señor Boluarte estaría usando el aparato del Estado y la infraestructura para organizar un partido político. Sin embargo, repito, este Parlamento incapaz no ha hecho nada. Tampoco creo o debe haber iniciado alguna indagación en la Fiscalía, pero en cualquier país, ¿no es cierto?, esto sería un escándalo. Como en cualquier país sería un escándalo la fuga de Cerrón, como en cualquier país sería un escándalo el encubrimiento de actos delictivos, por ejemplo, del señor Becerril. Pero ¿qué podemos esperar de grupos parlamentarios como Fuerza Popular, que mantiene el criterio jurídico en el sentido de que Fujimori y Montesinos no cometieron delitos, sino errores? Correcto. Investigar a Nicanor Boluarte. Bueno, los parlamentarios se han expresado en ese sentido. Veremos si están decididos a investigar. Pero en cualquier caso, por parte de la presidenta, nuevamente, insisto, mientras ella sea presidenta, tiene una responsabilidad, Pedro. Claro que sí. En este momento, por ejemplo, las sospechas en torno a su hermano, ¿no debería zanjar con esa relación? Bueno, debería aclarar las cosas. Pero vemos que la presidenta no da cuenta de sus actos. Volvemos a lo mismo. La presidenta tiene que ser consciente de la gravedad de la crisis y del contexto de ingobernabilidad. Este gobierno logró algo que era hace algunos años imprevisible, o nadie pensaba que iba a ocurrir, la recesión económica. Ahora este gobierno está logrando poner al país al borde del abismo. Estamos obligados nosotros, por lo tanto, a luchar para que esto no ocurra. De acuerdo. Le agradezco mucho, Pedro Cateriano, que haya estado con nosotros esta noche comentando y analizando la situación crítica en la que nos encontramos una vez más. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con más de este programa especial. Vamos a volver a los exteriores de Palacio de Gobierno y también estamos atentos a la salida del renunciante presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. La expectativa por su salida luego de este breve discurso que ofreció, donde confirmó que renuncia al cargo. Y por estas razones que el día de hoy, en la conversación con la señora Presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Ello con dos objetivos. El primero de ellos, y por estas razones que el día de hoy, en la conversación con la señora Presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros.
Estamos en Palacio de Gobierno y en la presidencia del Consejo de Ministros. El día de mañana, de acuerdo a la información que hemos accedido, estaría jurando el nuevo premier, el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Siguen voceados Jania Pérez de Cuéllar, Beatriz Merino y Eduardo Arana, quien estamos viendo salir en este momento, abordar su vehículo y abandonar Palacio de Gobierno en las imágenes que ustedes ven en su pantalla. Vamos al encuentro de nuestras compañeras Sofía Gallegos y Leila Suárez con la información. Empezamos con Leila Suárez. Adelante, Leila, en Palacio de Gobierno. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Sí, acabamos de ver entonces la salida del ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien ha abordado su vehículo y ya ha abandonado entonces de esta manera Palacio de Gobierno. Seguimos a la expectativa de la salida de Alberto Otárola Mávila, quien aún no se le ha podido observar al momento de su salida de Palacio de Gobierno. Lo que sí hemos visto bastante movimiento en cuanto a seguridad del Estado, ¿no? Aquí aún permanecen sus miembros de seguridad. Entendemos que en todo caso, en cualquier momento también él estaría abandonando Palacio luego de este pronunciamiento que dio hace unos minutos. ¿Se ha podido ver algún otro ministro más, Leila? No, Mávila, de hecho el ministro Arana es el primero en salir de Palacio luego de su llegada ya hace varias horas. Luego, bueno, vimos también hace rato la llegada del ministro Otárola, quien permanece en el interior, quien incluso entró raudamente, como ya hemos podido observar horas antes. Sin embargo, aún no sale de Palacio. No hemos visto hasta el momento el ingreso ni salida de alguna otra autoridad a Palacio, Mávila. Lo que sí, como te repito, movimiento en cuanto a seguridad del Estado, que por momentos empiezan a moverse los autos, incluso prenden motores, los apagan. Entonces estamos a la expectativa de que pueda salir en cualquier momento Alberto Otárola. Es posible de que salga, así como el ministro Arana, que el carro se estacione y él lo aborde, como también puede que lo haga desde la cochera, el interior de este portón negro que está al fondo, y salga ya desde el interior en su vehículo. De acuerdo, te agradecemos la comunicación y también estamos atentos contigo, Leila. Vamos ahora con Sofía Gallegos a la presidencia del Consejo de Ministros para ver qué otras novedades hay por ahí y si se ha confirmado la información de que mañana procedería a jurar el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el próximo jefe del gabinete, con tremendo reto además. Adelante, Sofía. Efectivamente, Mávila. Bueno, hay mucha expectativa. Mañana a las 9 de la mañana, según las fuentes del gobierno, informan que se tomará el juramento del nuevo primer ministro. Lo que sí, por supuesto, nosotros que hemos estado desde las 4 de la tarde, hemos visto justo la salida del vehículo oficial para el recojo de Alberto Otárola cuando llegó, pero como te lo había comentado en el anterior despacho, 40 minutos sin exagerar, llega justamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Y ahorita que nos informaba en paralelo nuestra compañera Leila, que se ha retirado, confirmaríamos entonces que ha estado aquí en Palacio 2 horas y media. Evidentemente, 1 hora aproximadamente de reunión con el saliente primer ministro Alberto Otárola, con la presidenta Dina Boluarte, y es muy probable que la otra hora y media haya continuado esta reunión con la jefa de Estado para lo que sería su nuevo cargo como primer ministro, y el cual sería justamente mañana anunciado a las 9 de la mañana. Pero te comento que mientras estábamos aquí a pocos metros de Desamparados, hemos estado viendo el ingreso de otros ministros de Estado, quienes también han estado y que por supuesto también han estado voceados. A ver, el ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. De ahí ha estado, por supuesto, Julio Javier de Martini Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, quien incluso ayer salíamos informando de que era también otro de los posibles ¿no? Sucesor a tomar este cargo como primer ministro. También ha estado aquí Daniel Isaú Maurate Romero, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y también ha estado, como lo hemos dicho, Eduardo Arana Isa, quien ha estado desde muy temprano. Pero a ver, también tenemos fuentes aquí de Palacio que nos han confirmado que esta noche, por parte de Alianza para el Progreso, se ha tenido la visita de Marisol Espinosa aquí en Palacio de Gobierno, y que incluso se le habría ofrecido el premierato. A ver, esa es una información que tenemos nueva, ¿no? Por supuesto, sería incluso una mujer, ¿no? Que en su momento la habrían tenido como un perfil
para como la presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, ahorita todo apuntaría que sería Eduardo Arana, quien ha estado aquí al interior 2 horas y media. Pero recordemos un poco sobre, por supuesto, por qué está cuestionado. Está siendo investigado por sus llamadas con César Inostroza, con Walter Ríos, estos contratos que estuvo con estas personas cercanas a quienes justamente se le indicó que serían amigas del ministro de Justicia y Desarrollo Humanos, y bueno, y mucho más, ¿no? Ahorita ya hay, por supuesto, diversos comentarios por parte del Congreso de la República que no consideran que sea el perfil más idóneo como el primer ministro de Eduardo Arana, quien estaría juramentando mañana. Hay mucho hermetismo, para serte sincera, incluso hasta para ingresar a la Sala de Acuerdo Nacional, donde brindó su pronunciamiento Alberto Otárola, y por supuesto más hermetismo con lo que va a pasar mañana, de ser, en este caso, conocer al próximo primer ministro, que todo apuntaría, repito, a Eduardo Arana, quien es el ministro de Justicia y Derechos Humanos hasta el momento, Mávila. Hasta el momento, y vamos a ver cómo le va con lo que tú señalabas, las expectativas que tiene el Congreso sobre el perfil de quien reemplazará a Alberto Otárola. Gracias, Sofía, por la información, y nosotros vamos a compartir nuevamente las declaraciones del señor Otárola en el momento en el que anuncia que ha renunciado al cargo. Y por estas razones que el día de hoy, en la conversación con la señora Presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Ello con 2 objetivos. El primero de ellos, darle la tranquilidad a la presidenta Boluarte para que pueda recomponer su gabinete como ella lo estime conveniente y pueda trabajar como se ha venido haciendo a favor de los menos favorecidos, y siempre teniendo en cuenta esos 3 vectores que vienen en un plan de gobierno y acción. Y estamos viendo la carta que ya ha presentado con la fecha de hoy. Dice: señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo y al mismo tiempo presentar ante su despacho mi renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Ministros. Le reitero, señora Presidenta, mi agradecimiento por la alta confianza depositada en la gestión que lideré por 440 días, así como mi estima personal. Atentamente, Luis Alberto Otárola Peñaranda. El señor Otárola tendrá, por supuesto, que asistir ahora a las citaciones que la Fiscalía seguramente le realizará, le cursará, las invitaciones que le cursará en el marco de las investigaciones que se van a efectuar, porque esta historia se tiene que aclarar, al margen de quien finalmente asuma la titularidad de la presidencia del Consejo de Ministros a partir de mañana. La información es confirmada. A partir de las 9 de la mañana podría ser eventualmente una mujer. No se ha descartado. Es más, nuestra compañera Sofía Gallegos mencionó un nombre extra. Habló de Marisol Espinosa. Marisol Espinosa es del partido del señor Acuña, de Alianza para el Progreso. Y se dice mucho del apoyo del partido del señor Acuña al gobierno de la presidenta Boluarte. En cualquier caso, la denuncia que se ha hecho, el audio y todas las situaciones de irregularidad tendrán que ser investigadas. Y ojalá el gobierno entienda que tiene que estar al servicio de los peruanos. Ya no podemos permitirnos ni darnos el lujo de un escandalete más. Un escandalete de poca monta, la verdad, pero que provoca ruido y que impide que nos concentremos en otros asuntos. El transporte ha retrocedido, la educación ha retrocedido, la recesión económica todavía es un reto. Ayer lo decíamos, ¿qué inversionista va a venir a un país cuyo primer ministro de pronto tiene que salir de un evento internacional para responder por un audio con una vinculación sentimental con una señorita que trabajó para el Estado? Eso no puede ocurrir. Ojalá lo tome en cuenta la presidenta Boluarte y ojalá el Congreso también haga lo propio. También haga lo propio. Será la única manera de llegar con gobernabilidad hasta el 2026 y poder llevar adelante unas elecciones donde los ciudadanos también nos preparemos más y nos interesemos más por el destino de nuestro país. Creo que ya estoy volando en tiempo, pero con esto termino y los convoco, por supuesto, mañana a las 7:30 en Ocurre Ahora. Ha sido un placer acompañarlos. Muy buenas noches.